Bienvenidos a cada uno de ustedes, nuestros espectadores. El día de hoy vamos a presentar la obra denominada La comunicación en América Latina, los pueblos primitivos, los mayas, aztecas e incas. En esta obra vamos a reflexionar en torno a la evolución de comunicar de nuestros pueblos indígenas de América Latina, con respecto a la necesidad de crear, diseñar, practicar múltiples formas de transmitir un mensaje. Sin duda, la conquista española produjo como consecuencia su aporte sobre la supervivencia de los primitivos habitantes, y esto provocó la destrucción y desaparición de su cultura. Pero estas tres culturas fueron distintas, ya que tienen una cualidad en común, y es que hoy nos siguen asombrando por su majestuosa manera de vivir y evolucionar en la comunicación. La finalidad de este trabajo es llegar a entender la comunicación de las culturas antiguas como una civilización avanzada, que nos expresan un mensaje a través de objetos, vestimentas, joyas, junto con todas sus tradiciones y ritos. Los pueblos indígenas se desarrollaron en cuanto a su comunicación antes de que lleguen los españoles y no tuvieron ninguna relación con el mundo. Entonces, ¿cómo se comunicaban y cómo tenían tantas creencias en común? Como primera tribu tenemos a los aztecas, que sin duda son los más conocidos por su poesía, creencia y arqueología. Bienvenidos. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre los aztecas y su cultura. Los aztecas fueron gente que vivía en centro de México, en las décadas 14 y 16. Los aztecas fueron una civilización avanzada, rica en la cultura y la religión. La capital era Tenochtitlan, que tenía 250,000 habitantes viviendo en la ciudad. La sociedad estaba dividida en dos clases: la gente y la nobleza. La comida de los aztecas era el maíz, el frijol, las hortalizas, y también cazaban animales salvajes. Entre ellos estaba el búfalo, el venado, los patos y las aves silvestres. En su religión practicaban sacrificios de animales y gente. Su dios se llamaba Huitzilopochtli. En el año 1521 fueron conquistados por Hernán Cortés y los españoles. Su cultura en la gente era pescadores y cazadores. Honraban a sus dioses. Su medicina eran las hierbas del campo. Los hombres eran guerreros. Usaban armas como las lanzas de madera, huesos de animales y piedras filosas, y se comunicaban por medio de fuego por medio de humo de fuego. Sus tradiciones eran sacrificar gente y animales a sus dioses, tener un militar poderoso al cargo, y los aztecas trataban duramente a los pueblos sometidos. El lenguaje que usaban no usaban palabras escritas para la representación de sonidos del idioma. En lugar, utilizaron dibujos o jeroglíficos para su sistema de la escritura. Algunos jeroglíficos eran las gráficas de los objetos mismos y algunos eran símbolos para las ideas. El náhuatl era la lengua de los aztecas. Hoy en día la hablan 1,5 millones de personas aproximadamente. Su vestuario era que se vestían para protegerse. El ejército se ponía armadura en tiempos de batalla y usaban plumas y oro para distinguirse dentro de las clases. Gracias. Sin duda, este azteca nos contó su mayor historia de esta tribu revolucionaria. A continuación, tenemos a la civilización incaica, o llamada Inca o Quechua, que fue una de las últimas precolombinas que conservó en su estado independiente durante la conquista de América. Bienvenida. Muy buenas, yo represento a la cultura inca. Les voy a conversar un poco de nuestra cultura. Los incas fuimos una civilización la cual se asentó dentro de Sudamérica a partir del siglo XIII hasta el siglo XVI. Según los registros acerca de nuestro origen, nuestros ancestros llegaron al Valle del Cusco desde la región del lago Titicaca, y ahí
edificamos nuestra ciudad del Cusco, considerada como el centro del mundo. Con el tiempo, los incas nos extendimos a través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur. Nuestro imperio constaba con más de 10 millones de pobladores con diferentes etnias. Francisco Pizarro, en 1532, líder de los españoles, estuvo al mando de lo que denominamos como la conquista hacia nuestro imperio inca, tomando como prisionero a nuestro emperador Atahualpa. Ciertos focos de resistencia continuaron de pie hasta 1572, pero no fueron una amenaza para el nuevo orden colonial. ¿Dónde nos ubicamos los incas? Nuestro imperio inca abarcó los territorios hoy conocidos como Perú, Ecuador, Bolivia, el sur de Colombia y una fracción del norte de Chile y Argentina. Nuestra vestimenta constaba de un vestido largo en donde iba atada una faja, la cual lo sujetaba, y un manto que va colocado sobre los hombros. También sandalias. Los hombres también vestían taparrabo, una túnica sin mangas llamada uncu, y un manto con sandalias también muy parecidas a las de nosotras las mujeres. Como costumbres, solíamos tener unas muy curiosas. Una de ellas era que cuando existía el nacimiento de un niño, su padre lo llevaba al río, lo bañaba y luego lo envolvía en frazadas y colocaba unas tablas a los lados de la cabeza para de que de esta manera su cabeza se formara de manera alargada, y esto nos caracterizaba. ¿Cuáles fueron nuestras creencias? Fuimos politeístas y muchos de nuestros dioses eran representados por elementos de la naturaleza. Cada uno tenía atributos particulares y llevábamos presente la religión en cada parte de nuestra vida, en cada celebración también. Y estas celebraciones eran dirigidas por los sacerdotes. En estas celebraciones también utilizábamos una variedad de productos, los cuales utilizábamos para los rituales, como el maíz, la ropa fina de cumbi, la hoja de coca y la concha marina llamada espondilus. También celebrábamos diferentes festividades a lo largo del año, y esto correspondía a las actividades agrícolas y los cambios de clima. ¿Cuál fue el idioma de nosotros los incas? Fue el quichua. Fue la lengua oficial de nuestro imperio incaico. Nosotros los incas teníamos escritura. Los incas no tuvimos un sistema de escritura alfabético. Sin embargo, presumen que nosotros contábamos con un sistema de cuerdas llamada quipu, en el cual nosotros llevábamos cuentas acerca de los trueques que realizábamos dentro de nuestra civilización. ¿Cómo nos comunicábamos? Nuestra comunicación a lo largo del imperio fue compleja. También mandamos a construir o tuvimos herencia por otras culturas, por ejemplo, la Wari, que tuvo una amplia red de caminos llamados como Capac Ñan. Esta era utilizada por los chasquis. Estos eran mensajeros que recorrían a pie el imperio usando relevos. Los quipus también fueron un sistema muy famoso y contable para el imperio. Eso es todo lo que les puedo dar a conocer acerca de nuestra civilización y la manera en la que nos comunicábamos. Gracias. Sin duda, esa mujer inca nos enriqueció con todas sus tradiciones y culturas. A continuación tenemos la última tribu. No hubo civilización más dominante e incomparable que los mayas. Sus hallazgos científicos, su escritura. Y esta tribu fascinante en sus escrituras, mitos y sobre todo sus bellísimas mujeres. Presentamos a los mayas.
Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, la cultura maya fue un pueblo sedentario ubicado geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Los mayas lograron grandes avances en astronomía, matemáticas, cronología y escritura jeroglífica. Los signos que los mayas empleaban revelan que ellos se encontraban en la etapa ideográfica de la escritura. Es decir, que toda Mesoamérica fue la civilización maya. Esta fue la que desarrolló el sistema de comunicación más sofisticado y eficaz de todas las tribus. Comprendía de más de 700 signos denominados por los expertos como glifos. Eran complejos en su elaboración, lo cual era muy cuidadoso. ¿Cómo se comunicaban los mayas? De toda Mesoamérica, esta civilización, como saben, fue la que más tenía de sofisticado su abecedario. Comprendía de más de 700 signos denominados expertos como el sol. Estos signos eran alternamente complejos en su elaboración y se debían de elaborar con extrema precisión. Se escribían sobre diferentes superficies y cada una de ellas tenía un significado diferente. Por ejemplo, escribir en piedra para los relatos dinásticos, papel para las profecías, la astronomía y el calendario. Como ven, también hay un calendario maya que se rige como es el horóscopo, como cada país tiene su horóscopo, el maya también tiene un calendario que cuenta los días del mes de los 365 días del año. En piedra, para los relatos dinásticos usaron conchas marinas, cerámicas para todos este abecedario. Muchas gracias.